El hombre dejó a su esposa días antes de la boda, y 18 años después, se paralizó al verla con una joven igual a él. Hola, bienvenidos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Alejandro observaba su reflejo en el espejo del vestidor, el mismo espejo que había visto pasar generaciones en su familia. La chaqueta del traje negro, impecablemente confeccionada, colgaba de sus hombros, pero no lograba encajar en él con la naturalidad que había esperado. Su mente, agitada y desordenada, se debatía entre las expectativas de todos y el peso de su propia incertidumbre. En la pequeña ciudad donde había crecido, su boda con Isabel se había convertido en el tema de conversación en cada esquina. Todos conocían la historia. El joven prometedor que, con esfuerzo y talento, había logrado escalar en el mundo de los negocios, y la dulce Isabel, quien con su bondad y sencillez había conquistado el corazón de todos. La unión parecía perfecta, el futuro era brillante. Pero mientras Alejandro ajustaba la corbata frente al espejo, sintió como las dudas comenzaban a ahogar su determinación. Esa noche, incapaz de dormir, Alejandro salió a caminar. Las calles, que normalmente le traían una sensación de pertenencia y orgullo, ahora le parecían pequeñas y sofocantes. Sabía que la boda con Isabel significaba aceptar la vida que todos esperaban de él, una vida estable y segura. Pero ¿era eso lo que realmente quería? Alejandro llegó al parque donde solía pasar tardes enteras con Isabel. Se sentó en un banco, con la mente en caos. En ese momento, sacó su teléfono y, con un suspiro pesado, llamó a su mejor amigo, Andrés, buscando consejo. «No puedo hacerlo, Andrés», dijo Alejandro, con voz quebrada. «No puedo seguir adelante con esto». «¿De qué estás hablando, Alejandro?», respondió Andrés, sorprendido. «La boda es en unos días. Isabel te ama, y tú también la amas. ¿Qué te pasa? No es eso. Es que no estoy listo para esta vida. Siento que me estoy ahogando aquí. Quiero algo más. No estoy seguro de que el matrimonio sea lo que quiero ahora». Hubo un silencio en la línea antes de que Andrés hablara nuevamente, esta vez con un tono más serio. «Alejandro, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Isabel no merece esto. Ella te ha dado todo su amor. ¿Y ahora? ¿Vas a dejarla sin una explicación? ¿Solo porque sientes que hay algo más allá?» Alejandro se cubrió el rostro con las manos, sintiendo el peso de la decisión. «Lo sé, Andrés, lo sé. Pero no puedo casarme con ella solo porque es lo que se espera de mí. Sería injusto para ella. Isabel merece a alguien que esté completamente seguro, alguien que no tenga dudas. No puedo ser ese hombre ahora». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Andrés, con una mezcla de preocupación y desaprobación en su voz. «Me voy. Mañana temprano. Dejaré una carta para Isabel, explicando todo. No puedo quedarme aquí. Necesito tiempo, espacio para descubrir quién soy y qué quiero realmente». Al día siguiente, Isabel despertó con una sonrisa en el rostro, lista para continuar con los preparativos. Sin embargo, todo cambió cuando, al abrir la puerta, encontró una carta en el suelo. Al leerla, sintió como su mundo se desmoronaba. «Isabel, lo siento, pero no puedo hacerlo. No estoy listo para este compromiso. Necesito tiempo para encontrar mi camino. Espero que algún día puedas perdonarme. Alejandro». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabel mientras se dejaba caer en el sofá. Todo por lo que había soñado, todo lo que había planeado, se esfumaba en un instante. Intentó llamarlo, pero el teléfono de Alejandro ya estaba apagado. Sabía que se había ido. En medio de su dolor, Isabel fue visitada por su amiga Clara, quien, al ver el estado en que se encontraba, corrió a su lado. «Isabel, ¿qué ha pasado?», preguntó Clara, alarmada. Isabel, con la voz entrecortada por el llanto, le mostró la carta. «Se fue, Clara. Alejandro se fue. Me dejó justo antes de la boda». Clara la abrazó con fuerza, intentando consolarla. «No puedo creer que te haya hecho esto. Pero, Isabel, eres fuerte. Vas a superar esto. Lo sé. Y no estás sola. ¿Cómo pudo hacerme esto?», sollozó Isabel. «Lo amaba tanto. No entiendo por qué. Él no te merece,
Isabel. Si no fue capaz de quedarse y enfrentar la vida contigo, entonces no es el hombre que pensabas. Pero tú mereces a alguien que te ame sin reservas, que no tenga dudas. Isabel asintió, aunque su corazón aún se sentía pesado. Sabía que tendría que enfrentarse a la vergüenza, a las preguntas de todos, pero más que nada, tendría que enfrentarse al vacío que Alejandro había dejado en su vida. Mientras Alejandro se alejaba en un tren hacia la gran ciudad, dejando atrás todo lo que había conocido, Isabel se quedó para recoger los pedazos de su vida, sin saber que ese abandono marcaría no solo su destino, sino también el de alguien más, alguien a quien ni siquiera había conocido todavía. 18 años habían pasado desde la última vez que Alejandro había puesto un pie en su ciudad natal. En ese tiempo, había logrado todo lo que se había propuesto. Se había convertido en un empresario exitoso, con una carrera que muchos admiraban y una vida acomodada en la gran ciudad. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, había una parte del que siempre había evitado mirar hacia atrás, hacia ese pequeño lugar donde todo comenzó y, sobre todo, donde todo se había derrumbado. El destino, sin embargo, parecía tener otros planes. Un acuerdo de negocios importante lo obligaba a regresar, algo que él había intentado evitar a toda costa. Cuando su avión aterrizó en el aeropuerto más cercano a su ciudad, Alejandro no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia. Las montañas que rodeaban el valle, los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, todo seguía igual, pero al mismo tiempo, todo era diferente. Él era diferente. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Conduciendo por las carreteras familiares, Alejandro observaba cómo el paisaje le recordaba a su juventud, a las decisiones que lo habían llevado hasta donde estaba. Se sorprendió al reconocer algunos lugares: la gasolinera donde solía llenar el tanque de su primer coche, el parque donde había pasado tardes enteras con Isabel, planeando un futuro que nunca llegó a concretarse. Esto es solo un viaje de negocios. Nada más, se repetía a sí mismo, intentando convencerse de que su regreso no significaba nada más que eso. Finalmente, llegó al centro de la ciudad. El bullicio de la gente y los coches lo hizo sentirse extraño. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, como si todos siguieran con sus vidas, mientras él había cambiado tanto. Aparcó su coche y decidió tomar un respiro en una cafetería que solía frecuentar de joven. Al entrar, el sonido de la campanilla en la puerta le trajo recuerdos inmediatos. Era como si nada hubiera cambiado. Las mesas, las sillas, incluso la barra de madera oscura seguían en su lugar. Se acomodó en una mesa junto a la ventana, observando cómo los rayos del sol de la tarde se filtraban a través de las hojas de los árboles afuera, proyectando sombras danzantes en el suelo. Alzó la mano para llamar a la camarera, y cuando ella se acercó, su mundo pareció detenerse. La joven que estaba frente a él era una imagen viva de Isabel. Su rostro, sus ojos, la forma en que sonreía tímidamente mientras anotaba su pedido, todo en ella le recordaba a la mujer que había dejado atrás hace tantos años. Alejandro se quedó sin palabras por un momento, incapaz de apartar la vista. ¿Está bien, señor?, preguntó la joven, notando su mirada fija. Sí, estoy bien, respondió Alejandro, sacudiendo la cabeza ligeramente para despejar sus pensamientos. Solo, me recordaste a alguien que conocí hace mucho tiempo. La camarera le sonrió de nuevo, esta vez con una pizca de curiosidad, antes de girarse y dirigirse hacia la barra para preparar su café. Alejandro la siguió con la mirada, observando cada uno de sus movimientos. Había algo en ella, en la forma en que se movía, que le hacía pensar en Isabel, pero también había algo más, algo que no podía precisar del todo. Mientras esperaba su café, Alejandro no podía dejar de pensar en la posibilidad de que la joven fuera pariente de Isabel. El parecido era demasiado fuerte para ser una simple coincidencia. Cuando la joven regresó con su café, Alejandro decidió aprovechar la oportunidad para averiguar más. «Disculpa, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Alejandro, tratando de sonar casual. «Claro, señor. ¿Qué necesita?», respondió la joven con amabilidad. «Es solo que te pareces mucho a alguien que conocí hace muchos años. ¿Tu familia ha vivido en esta ciudad por mucho tiempo?». La joven lo miró con una expresión de sorpresa, pero no pareció alarmarse. «Sí,
Mi familia ha estado aquí desde siempre. Mi madre y yo vivimos juntas en una casa no muy lejos de aquí. Siempre hemos estado en este barrio, explicó, con una sonrisa en su rostro. El corazón de Alejandro dio un vuelco. La idea que había empezado a formarse en su mente se hacía cada vez más difícil de ignorar. Se inclinó un poco hacia adelante, mirándola con más atención. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Lucía», respondió la joven. «Me llamo Lucía». Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Lucía, un nombre que Isabel siempre había mencionado cuando hablaban sobre tener hijos. Si alguna vez tuviera una hija, le había dicho Isabel, le pondría ese nombre. Y ahora, frente a él, estaba esta joven con el nombre que Isabel había querido, con los rasgos que no podían ser una coincidencia. «Lucía, es un nombre hermoso», dijo Alejandro, esforzándose por mantener la calma. «Gracias», respondió ella, sin notar la conmoción interna que Alejandro estaba experimentando. «Mi madre siempre decía que era su nombre favorito». La mención de su madre hizo que Alejandro sintiera un nudo en el estómago. Necesitaba saber más, pero no podía ser demasiado directo. En ese momento, decidió que debía seguirla después de su turno. Debía descubrir la verdad. Cuando Lucía terminó su horario de trabajo, Alejandro pagó su cuenta rápidamente y salió de la cafetería, manteniendo una distancia suficiente para no ser visto mientras ella caminaba por las calles del barrio. La vio doblar una esquina y, con el corazón latiendo con fuerza, la siguió. Después de unos minutos de caminata, Lucía llegó a un pequeño parque. Alejandro se escondió detrás de un árbol, observándola mientras ella buscaba algo o a alguien. Y entonces, lo vio. Una figura conocida se acercaba desde el otro lado del parque. Era Isabel. Aunque los años habían pasado, y su rostro mostraba las marcas del tiempo, Alejandro la reconoció al instante. Sintió una mezcla de emociones tan intensa que apenas pudo contenerlas. Vio cómo Isabel se acercaba a Lucía y la abrazaba cariñosamente, como solo una madre lo haría. Alejandro se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Todo tenía sentido ahora. Lucía debía ser su hija. No había otra explicación. La sonrisa, los ojos, incluso la forma en que se movía, todo era una réplica de sí mismo. El choque de la revelación lo dejó sin aliento. Observó a Isabel y Lucía durante un rato más, antes de darse la vuelta y marcharse en silencio. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Su pasado había regresado para enfrentarlo, y la vida que había dejado atrás, con todo su dolor y decisiones, estaba ahora frente a él en la forma de una joven que, sin saberlo, era parte de él. Mientras se alejaba del parque, Alejandro sabía que no podía ignorar esta verdad. Tendría que confrontar a Isabel, hablar con ella, y sobre todo, encontrar la manera de entender su lugar en la vida de Lucía. Pero por ahora, necesitaba estar solo con sus pensamientos, con la tremenda revelación que acababa de sacudir su mundo por completo. Alejandro observó cómo Isabel y Lucía se alejaban lentamente por el sendero del parque. Los pensamientos en su mente giraban sin cesar. Con cada paso de Isabel alejándose, la incertidumbre y el remordimiento se volvían más fuertes. ¿Realmente esa joven era su hija? La posibilidad lo atormentaba, pero más que nada, lo conmovía la idea de que Isabel había vivido todo este tiempo sola, criando a una hija que él no conocía. Esa noche, Alejandro regresó al pequeño departamento que había alquilado por unos días. Se suponía que iba a ser una estancia breve, estrictamente de negocios, pero ahora todo había cambiado. No podía quitarse la imagen de Isabel y Lucía de la cabeza. La idea de que Isabel había seguido adelante, de que había vivido todos esos años sin él, lo dejó incapaz de dormir. En lugar de descanso, pasó la noche entera sentado en la oscuridad, enfrentando las sombras de su pasado. A medida que las horas avanzaban, los recuerdos de Isabel se mezclaban con una creciente sensación de pérdida. No solo por los años que había perdido con ella, sino por la posibilidad de que hubiera perdido algo aún más importante: la oportunidad de ser padre. Alejandro se dio cuenta de que, al dejar a Isabel, no solo había roto su corazón, sino que también había renunciado a una parte de sí mismo que nunca podría recuperar.
Ver a Isabel ese día había reavivado en su corazón una llama que había estado apagada por mucho tiempo. Una llama que ahora ardía con fuerza, impulsada por la culpa y el arrepentimiento. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas, Alejandro tomó una decisión. Tenía que saber la verdad. No podía seguir con su vida sin enfrentar lo que había sucedido, sin darle a Isabel la oportunidad de contarle su historia, y sin saber si Lucía era realmente su hija. Con el corazón pesado y las manos temblorosas, Alejandro se dirigió a la casa de Isabel. Habían pasado tantos años desde la última vez que había estado allí, pero cada rincón del camino le parecía dolorosamente familiar. Finalmente, llegó a la puerta y, tras unos segundos de vacilación, tocó el timbre. Isabel abrió la puerta y se quedó helada al verlo. No esperaba verlo de nuevo después de tantos años, y menos allí, en su casa. «Aleja, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz entrecortada por la sorpresa. «Isabel, yo necesito hablar contigo», respondió Alejandro, luchando por mantener la calma en su voz. Isabel lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, sorpresa, cautela, e incluso algo de dolor. Pero, después de unos momentos de silencio, asintió y le hizo una seña para que entrara. Dentro de la pequeña sala, la tensión era palpable. Isabel se sentó en una silla junto a la ventana, mientras Alejandro permanecía de pie, como si no supiera si tenía derecho a sentarse. Finalmente, él se acercó lentamente y se sentó frente a ella. «No sé ni por dónde empezar», dijo Alejandro, sus palabras llenas de inseguridad. «¿Por qué has vuelto, Alejandro? Después de todos estos años, ¿por qué ahora?», preguntó Isabel. Su voz era firme, pero se podía notar una ligera grieta en su tono, como si estuviera reprimiendo emociones profundas. Alejandro tomó aire, tratando de encontrar las palabras correctas. «Te vi ayer en el parque, con esa joven. Isabel, ¿ella es mi hija?», preguntó finalmente, sin rodeos, con el corazón en la garganta. Isabel bajó la mirada, sus manos temblaban ligeramente. Alejandro pudo ver cómo luchaba internamente con lo que estaba a punto de decir. «Sí, Alejandro», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Después de que te fuiste, descubrí que estaba embarazada. Lucía es nuestra hija». La revelación cayó sobre Alejandro como una losa de concreto. Sintió que el mundo se detenía por un momento, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Tenía una hija que había crecido sin él, una hija que había vivido toda su vida ignorando quién era su verdadero padre. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Alejandro, su voz rota, llena de dolor. «¿Did you tell her?», respondió Isabel, levantando la vista para mirarlo directamente a los ojos, con una mezcla de tristeza y determinación. «¿Después de cómo te fuiste? ¿Qué creías que iba a hacer? Estaba sola, embarazada y con el corazón destrozado. Decidí que no necesitábamos a nadie más. He criado a Lucía por mi cuenta, y lo he hecho lo mejor que he podido. No te pedí nada entonces, y no pienso pedirte nada ahora». Las palabras de Isabel golpearon a Alejandro con una fuerza inesperada. Sentía como si cada una de ellas fuera una daga directa a su conciencia. Se sentía devastado al comprender todo lo que Isabel había soportado, todo lo que ella había enfrentado sola mientras él perseguía sus ambiciones en la gran ciudad. «Isabel», empezó Alejandro, pero no sabía cómo continuar. Quería disculparse, quería hacerle entender que no había pasado un solo día sin pensar en ella, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. «Alejandro, no estoy segura de por qué has venido ahora», dijo Isabel, su tono volviéndose más frío y distante. «Pero quiero que sepas que Lucía no necesita nada de ti. Ha crecido sin ti, y ha sido feliz. No pienso permitir que le hagas daño». Alejandro la miró, notando la barrera que Isabel había levantado entre ellos. Sentía el peso de sus decisiones como nunca antes. Había venido en busca de respuestas, pero lo que encontró fue el reflejo de su propia irresponsabilidad. «No quiero hacerle daño, Isabel», dijo Alejandro suavemente. «Solo quiero conocerla, saber cómo es, y quizá, con el tiempo, encontrar la manera de ser parte de su vida». Isabel lo observó en silencio durante unos segundos, valorando la sinceridad en sus palabras.
Finalmente, suspiró, con el peso de años de dolor reflejado en su expresión. No es tan simple, Alejandro. Lucía no sabe nada de ti. Para ella, su padre nunca existió, y no sé cómo podrías encajar en su vida ahora. La conversación había desenterrado viejas heridas y creado nuevas preocupaciones. Alejandro sabía que había mucho en juego, pero también sabía que ya no podía retroceder. Había dejado atrás a Isabel una vez, pero no podía abandonar la posibilidad de conocer a su hija. Ahora, tendría que enfrentarse a las consecuencias. Esa noche, Alejandro regresó a su departamento con la mente revuelta y el corazón pesado. Cada rincón de ese espacio temporal, tan frío y estéril, parecía acentuar la soledad que había elegido hace tantos años al dejar atrás todo lo que realmente importaba. Se dejó caer en el sofá, su mirada perdida en el techo mientras su mente recreaba el rostro de Isabel, los ojos de Lucía, y el dolor que había provocado. Por un momento, pensó en rendirse, en aceptar que había perdido su oportunidad de enmendar su error. Pero había algo en el que no lo dejaba descansar, una voz interna que le decía que aún había esperanza, que no podía dejar que ese primer encuentro con Isabel fuera el punto final de su historia. Alejandro sabía que si se daba por vencido ahora, viviría con el arrepentimiento por el resto de su vida. Con determinación renovada, tomó su teléfono y buscó en su memoria el antiguo número de Isabel. Su corazón latía con fuerza mientras marcaba, sin saber si ella respondería, si siquiera recordaba el sonido de su voz. La línea sonó 1, 2, 3 veces, y justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, escuchó la voz de Isabel al otro lado. «Hola». La voz de Isabel sonaba cautelosa, casi como si temiera que la llamada fuera un eco del pasado. «Isabel, soy yo, Alejandro», dijo, su voz temblando ligeramente por la emoción y la ansiedad. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan denso que casi podía sentir el peso de las palabras no dichas. «¿Qué quieres, Alejandro?», respondió Isabel, su tono frío pero no cortante, lo que le dio un rayo de esperanza. «Sé que nuestra conversación hoy no fue fácil, y sé que te pedí mucho, pero por favor, te lo ruego, dame otra oportunidad para hablar. Solo quiero que me escuches, que me dejes explicarte todo lo que siento, lo que he estado pensando desde que te vi. No quiero que este sea el final», dijo Alejandro, su voz cargada de sinceridad. «Por favor, Isabel, te lo pido, reunámonos una vez más, solo para hablar en paz». Hubo un largo silencio mientras Isabel consideraba sus palabras. Alejandro pudo escuchar su propia respiración, lenta y pesada, mientras esperaba una respuesta que podría cambiarlo todo. «Está bien», dijo finalmente Isabel, con un tono resignado. «Pero será en un lugar público, en el Parque Central, mañana por la tarde». Alejandro sintió un alivio abrumador y no pudo evitar sonreír, aunque sabía que no sería fácil. «Gracias, Isabel. Te prometo que no te arrepentirás de darme esta oportunidad. Nos veremos mañana, Alejandro. Pero no esperes milagros», respondió Isabel antes de colgar. Alejandro se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que esa segunda reunión sería crucial. Se levantó del sofá, decidido a que no dejaría pasar esta nueva oportunidad de enmendar su pasado. Había pasado demasiado tiempo escapando, y ahora, por primera vez, estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones y luchar por lo que realmente importaba. Alejandro estaba sentado en un banco de madera en el parque, su mirada fija en el suelo, mientras el viento suave movía las hojas de los árboles a su alrededor. Había pasado años tomando decisiones difíciles en el mundo de los negocios, pero nada lo había preparado para el dilema que enfrentaba ahora. Había regresado a su ciudad natal para cerrar un trato, pero en lugar de eso, había abierto una puerta al pasado, una puerta que revelaba verdades que preferiría no enfrentar. Isabel llegó unos minutos después, su expresión era dura, sus pasos firmes. Se detuvo frente a Alejandro, pero no se sentó. Mantuvo la distancia, como si esa separación física pudiera protegerla de lo que estaba por venir. «Gracias por venir», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro, cargada de emociones reprimidas. «No tenía otra opción, Alejandro», respondió Isabel con frialdad. «Pero quiero dejar algo claro antes de que digas cualquier cosa.
No estoy aquí para revivir el pasado ni para permitir que vuelvas a entrar en nuestras vidas y causar más daño. Alejandro levantó la vista, sus ojos encontrando los de Isabel. En su mirada había una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Isabel, sé que no merezco tu perdón ni tu confianza después de lo que hice. Pero Lucía, ella es mi hija. Y aunque he estado ausente todo este tiempo, siento que tengo la responsabilidad de ser parte de su vida. Isabel frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Responsabilidad? ¿Ahora te acuerdas de la responsabilidad?, replicó con amargura. ¿Dónde estaba esa responsabilidad cuando decidiste marcharte sin una palabra, cuando me dejaste sola para enfrentar todo esto? Alejandro cerró los ojos por un momento, luchando contra la culpa que lo asfixiaba. No puedo cambiar lo que hice, Isabel, pero puedo intentar corregirlo ahora. Quiero conocer a Lucía, quiero ser su padre, si ella me lo permite, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Isabel suspiró, sintiendo el peso de la conversación sobre sus hombros. Lucía es feliz, Alejandro. He trabajado duro para darle la estabilidad y el amor que necesita. No quiero que vengas y lo arruines todo con tu presencia. No es justo para ella. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que Isabel tenía razón, pero el deseo de asumir la responsabilidad lo empujaba a insistir. No quiero causarle daño, Isabel. Solo quiero ser parte de su vida, si es posible. Pero también entiendo que esto no es solo mi decisión. Es tuya. Y más importante aún, es de Lucía. Pero ella merece saber la verdad. Merece saber quién es su padre. Isabel lo miró fijamente, sus ojos llenos de emociones conflictivas. Recordaba lo difícil que había sido criar a Lucía sola, la lucha constante contra el juicio de los demás, y el dolor de haber sido abandonada. Pero también sabía que Lucía era lo más importante en su vida, y cualquier decisión que tomara debía ser por su bienestar. No te equivoques, Alejandro, dijo finalmente, con una voz suave pero firme. No me importa lo que tú sientas o lo que tú quieras. Solo me importa Lucía. Y si esto va a hacerle daño, si va a perturbar su vida de alguna manera, entonces prefiero que sigas siendo un desconocido para ella. Alejandro asintió lentamente, entendiendo la gravedad de las palabras de Isabel. Lo entiendo, Isabel, pero quiero que sepas que no tengo ninguna intención de hacerle daño. Solo quiero lo mejor para ella. Y si eso significa mantenerme alejado, entonces lo haré, aunque me duela más de lo que puedes imaginar. Pero si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que pueda formar parte de su vida, estaré dispuesto a hacer lo que sea necesario. Isabel se quedó en silencio por un momento, mirando a Alejandro. En su rostro vio algo diferente, algo que no había visto antes, sinceridad y dolor real. Pero también sabía que el pasado no podía borrarse tan fácilmente. Voy a pensarlo, Alejandro, pero no prometo nada, dijo finalmente, dando un paso hacia atrás. Solo quiero que entiendas que lo más importante para mí es Lucía, y no permitiré que nada la lastime. Alejandro asintió, con el corazón en la mano. Lo entiendo, Isabel, y si decides que no debo formar parte de su vida, lo aceptaré. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que estaré aquí para ella, si alguna vez lo necesita. Isabel asintió ligeramente y, sin decir más, se dio la vuelta y se alejó por el sendero del parque, dejando a Alejandro solo en el banco. La decisión no sería fácil, pero ambos sabían que el bienestar de Lucía era lo único que importaba. Y mientras Alejandro la veía desaparecer en la distancia, supo que, pasara lo que pasara, nunca dejaría de pensar en la hija que quizás nunca conocería. Esa noche, después de la conversación en el parque, Isabel se sentó en la soledad de su sala, con la luz tenue iluminando apenas el espacio. Los recuerdos del encuentro con Alejandro revoloteaban en su mente como mariposas inquietas. Algo en él había cambiado. Ya no era el joven impulsivo y egoísta que la había dejado atrás sin mirar atrás. Ahora parecía un hombre más maduro, consciente de las consecuencias de sus acciones, y con una claridad que antes no tenía. Isabel recordó cómo, durante la conversación, había notado una firmeza en su voz, una determinación que nunca antes había visto en él. Se preguntó si, después de todo, Alejandro podría ser el padre que Lucía siempre había necesitado. Su corazón,
Aunque aún dolido, comenzó a ablandarse al pensar en todas las veces que Lucía, siendo una niña, le preguntaba con ojos inocentes: ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no está aquí con nosotras? Isabel había evadido esas preguntas tantas veces, ocultando la verdad bajo una manta de silencio y sacrificio. Suspirando profundamente, Isabel se levantó y tomó su teléfono. Su decisión ya estaba tomada, pero aún le costaba creer que realmente iba a dar este paso. Marcó el número de Alejandro, esperando con el corazón latiendo con fuerza. Después de un par de tonos, la voz de Alejandro se escuchó al otro lado de la línea. «¿Isabel?», preguntó, su tono reflejando una mezcla de sorpresa y esperanza. «Alejandro», comenzó ella, con un nudo en la garganta. «He estado pensando en lo que hablamos hoy». Hubo un momento de silencio, y luego Alejandro respondió, con cautela: «¿Y qué has decidido?». Isabel tomó aire antes de continuar. «Creo que, si realmente quieres intentarlo, si realmente has cambiado, deberías acercarte a Lucía», dijo, tratando de mantener la compostura. «Pero no le digas aún quién eres. Solo, trata de conocerla, de formar un vínculo. Quiero ver cómo reacciona, cómo toma la situación. No puedo prometerte nada, Alejandro, pero sé que Lucía merece saber la verdad, aunque sea de a poco». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de alivio y miedo lo invadía. Esta era la oportunidad que había estado esperando, pero también la que más temía. «Gracias, Isabel. No te defraudaré», respondió con voz firme, pero con un toque de vulnerabilidad que no pudo ocultar. «Espero que no», respondió Isabel suavemente. «Porque no se trata solo de mí esta vez. Es por Lucía. Y si decides entrar en su vida, no puedes volver a salir». Isabel colgó el teléfono con el corazón aún pesado, pero con una sensación de paz que no había sentido en años. Había dado un paso hacia un futuro incierto, pero sabía que era lo correcto. Lucía merecía la oportunidad de conocer a su padre, y aunque la herida del pasado aún estaba allí, Isabel decidió confiar, al menos un poco, en que Alejandro podría ser el hombre que alguna vez esperó que fuera. Decidido a comenzar su camino hacia la redención, Alejandro buscó maneras de acercarse a Lucía. Decidió que lo mejor sería conocerla sin revelarle todavía su identidad. Comenzó a frecuentar la cafetería donde ella trabajaba, siempre buscando la oportunidad de conversar con ella. A veces, cuando terminaba su turno, Alejandro se ofrecía a acompañarla a casa, conversando sobre temas triviales, pero siempre intentando conocer más sobre sus gustos, sus sueños, y la vida que había construido sin él. Una tarde, mientras caminaban juntos después de salir de la cafetería, Lucía lo miró curiosa y le preguntó: «Alejandro, siempre vienes a la cafetería y siempre pareces tan interesado en lo que tengo que decir. ¿Por qué?». Alejandro sonrió, aunque por dentro se debatía entre decir la verdad o mantener su plan de acercarse a ella lentamente. «Me agrada mucho conversar contigo, Lucía. Eres una joven inteligente y encantadora. Creo que me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo», dijo, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Lucía frunció el ceño, intrigada pero sin sospechar aún la verdad. «¿A quién?», preguntó, con una mezcla de curiosidad e inocencia. Alejandro evitó su mirada por un momento, sintiendo una punzada de culpa, pero decidió mantener el misterio un poco más. «A alguien muy especial», respondió suavemente, cambiando el tema con una pregunta sobre sus estudios, desviando la atención de Lucía. Mientras tanto, Isabel observaba desde la distancia cómo Lucía empezaba a encariñarse con Alejandro. Aunque al principio se mantenía firme en su desconfianza, cada vez que veía a su hija sonreír en compañía de él, su resolución se debilitaba un poco más. Empezaba a preguntarse si, después de todo, Alejandro podría tener un lugar en sus vidas, aunque su corazón aún estaba lleno de cicatrices. A medida que los días pasaban, Alejandro y Lucía continuaron construyendo una conexión cada vez más fuerte. Sin embargo, Alejandro sabía que no podía seguir ocultando la verdad por mucho más tiempo. El remordimiento lo consumía, y cada día que pasaba, el peso de su secreto se volvía más difícil de soportar. Finalmente, llegó el momento que Alejandro temía pero sabía que era inevitable. Decidió que debía revelarle la verdad a Lucía y enfrentar las consecuencias, cualquiera que fueran.
Habló con Isabel y le pidió una reunión familiar en su casa, para poder hablar con sinceridad y sin interrupciones. Esa noche, en la pequeña sala de estar de Isabel, la tensión era palpable. Alejandro estaba sentado en una silla, nervioso pero decidido, mientras Isabel y Lucía lo miraban con expectación. Isabel, con el corazón pesado, fue la primera en hablar. Su voz, aunque temblorosa, era firme. «Lucía, hay algo que necesitas saber», comenzó, buscando las palabras adecuadas. «Alejandro, él es más que un conocido que has visto en la cafetería. Él es tu padre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Miró a Alejandro, que bajaba la cabeza con culpa, y luego a su madre, buscando algún indicio de que esto no era real, de que todo era un malentendido. ¿Mi padre?», preguntó Lucía, la incredulidad en su voz. «¿El hombre que se fue antes de que yo naciera?». Alejandro levantó la vista, sus ojos reflejando un profundo arrepentimiento. «Sí, Lucía, yo soy. Sé que no tengo excusa para lo que hice, para haberte dejado a ti y a tu madre. Pero estoy aquí ahora, dispuesto a hacer lo que sea para enmendar mis errores. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que lamento cada día que no estuve a tu lado». Isabel lo miró, su rostro mostrando un dolor antiguo, pero también una cierta comprensión. Sabía que este momento era difícil para los tres, pero era necesario. Lucía sintió una oleada de emociones: rabia, tristeza, confusión. Pero también había una pequeña chispa de esperanza, una parte de ella que siempre había querido conocer a su padre, entender por qué había estado ausente. «No sé qué pensar», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Pero, si realmente estás dispuesto a intentarlo, entonces podemos intentarlo, paso a paso». Alejandro asintió, sus ojos brillando con lágrimas que había intentado contener. «Gracias, Lucía. No te defraudaré». La conversación continuó por un tiempo, con Isabel y Alejandro explicando los detalles del pasado, las decisiones que se tomaron y las consecuencias que ambos enfrentaron. Aunque el dolor no se desvaneció por completo, había una sensación de alivio al sacar todo a la luz. Al final de la noche, mientras Lucía subía a su habitación, Isabel y Alejandro se quedaron solos en la cocina. Ella lo miró, su rostro mostrando una mezcla de cansancio y esperanza. «Esto no será fácil», dijo Isabel, «pero estoy dispuesta a intentarlo. Por Lucía. Por ella. Vale la pena». Alejandro asintió, sintiendo una calidez en su corazón que no había sentido en mucho tiempo. «Lo sé, y estoy agradecido por esta oportunidad. No puedo cambiar el pasado, pero haré todo lo posible por ser el padre que Lucía merece, y por reparar lo que te hice a ti». Con una última mirada de comprensión mutua, ambos sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero también sabían que, juntos, podían construir un nuevo futuro. La historia de Alejandro, Isabel y Lucía es un recordatorio poderoso de las complejidades del perdón y la redención. Nos muestra que las decisiones tomadas en el pasado, por más dolorosas que sean, no tienen por qué definir el futuro para siempre. Aunque las heridas que dejó la ausencia de Alejandro fueron profundas, tanto Isabel como Lucía encontraron la fuerza para abrir sus corazones y permitir la posibilidad de una segunda oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Deja un comentario con tus pensamientos u opiniones sobre esta historia. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta luego.